Miriam, su compromiso laboral, su compromiso de vinculación con los alumnos y las alumnas para favorecer, pues, como ustedes lo saben hoy, al segundo coloquio estudiantil de la economía como ciencia compleja. En razón precisamente del acompañamiento que ha tenido la doctora en las diferentes unidades de aprendizaje, las cuales pues en su momento ha compartido, en este caso aquí con la mesa, ¿sí? El presidio, donde pues las compañeras, como saben, han venido trabajando ya en su momento el primer coloquio. Entonces ahora, pues afortunadamente hay una continuidad de ese trabajo, de esta investigación que favorece al enriquecimiento del conocimiento precisamente de la economía, pues con una ciencia, ¿sí?, en su complejidad. Y precisamente eso es lo que nos van a disertar, lo que van a trabajar y de lo que estaremos aprendiendo con toda la reflexión. La doctora Miriam, pues en ese sentido da el acompañamiento, el respaldo, el trabajo, y yo deseo el mayor de los éxitos, pero sobre todo deseo que, como este segundo coloquio que van a emprender en este momento, pues que continúe así, que haya un tercer coloquio y que haya un cuarto y sucesivamente, que sigan heredando pues esa distinción académica, ¿sí? Esa distinción para compartir con sus compañeras y compañeros pues el conocimiento que además, insisto, les comparte, les transmite la doctora Miriam. Y en ese sentido, pues sin más preámbulo, pues yo les cedo la palabra. No sé si desea externar algo, doctora. Sí sería pues oportuno antes de iniciar, para que además nos comparta de favor cuál va a ser la dinámica y los alcances que en su momento ya tuvieron en el primer coloquio, pero que ahora, insisto, en este segundo coloquio seguramente pues nos va a compartir la doctora lo esperado, el alcance y sobre todo el motivo del segundo coloquio. Entonces, de mi parte, pues les deseo el mayor de los éxitos, mi reconocimiento por su participación, por su distinción para trabajar estos temas. Y doctora Miriam, también nuevamente mi reconocimiento, mi admiración por el trabajo y el acompañamiento para que siga haciendo temas de interés y medulares, pues para quienes estudiamos, en este caso, la ciencia económica. Muchas gracias. Buenas tardes, horas. Ya van llegando sus compañeros. Estoy muy agradecida con mis alumnos, creo exalumnos aquí que van a exponer, y eso para mí es muy grato. Quiero agradecer a Monse, que es mi becaria y es la becaria que todo maestro quiere tener. Otra maestra quiere tener, y lo agradezco mucho. Y bueno, este coloquio, que es el segundo, como lo dijo el profesor Manuel, el maestro Manuel, el director de la escuela, es como una forma de que ustedes como estudiantes expandan la complejidad de la economía, que es algo que lo hemos venido reflexionando en las clases. Es que no reduzcan la economía solamente a una reproducción de un sistema que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? El sistema capitalista, que puede tener, vamos a poner, cuestiones como este desarrollo científico-tecnológico, que puede ser positivo. Sin embargo, la economía tiene
transversalidad epistemológica muy amplia, porque como siempre lo he dicho, es una ciencia mixta, es una ciencia social y es una ciencia formal, que bueno, ahí tendrá algunas cuestiones, y sobre todo, lo que me interesa ya para cerrar y darle pie a los ponentes, es de que se requiere pensar a la economía, reflexionar y empezar a plantear soluciones a las problemáticas que actualmente vivimos. Esto creo que es fundamental y no reducir la economía a una revolución ampliada del capital. Entonces, la economía en sí misma, y siempre lo digo, y aquí está el maestro Manuel, y siempre lo voy a decir, la economía es bastante transversal y hay que tomar esa transversalidad de la economía para generar nuevas formas o nuevos discursos que tengan como incidencia en la transformación social en aras de la ciudadanía, no en beneficio del capital. Y bueno, creo que es todo. Damos, el maestro Manuel inaugura y damos por iniciada la primera mesa de trabajo. Muchas gracias, jovencitos y maestro y compañeros. Hola, buenas tardes. Damos inicio al segundo coloquio estudiantil, llevado a cabo el día miércoles 8 de mayo de 2024, abriendo la mesa titulada El desarrollo de la economía. Empezamos con nuestra primera ponente, Lorena Pardo Ramos, alumna de la Escuela Superior de Economía, cursando el tercer semestre de la carrera, siendo su segunda participación en el coloquio estudiantil, la cual abrirá la evolución de la economía desde sus inicios. Muy buenas tardes a todos. Pues gracias por la oportunidad de volvernos a invitar a este segundo coloquio, profesora. Gracias, profesor. Y a ustedes, compañeros, que se den la oportunidad de apreciar esta información que es de bastante importancia para lo que estudiamos nosotros, y entre más conocimiento tengamos de la carrera, pues más vamos a avanzar más y seremos mucho mejor profesionales. Bueno, yo les voy a hablar sobre algo de la historia de la economía desde sus inicios. Como sabemos, es un fascinante viaje desde que inició la economía, que nos permite entender cómo las sociedades se fueron organizando desde las diferentes actividades que fueron atravesando desde que la humanidad empezó. Esto se dio a partir de diferentes modos de producción, empezando desde la economía primitiva, después fue el esclavismo, el feudalismo, posteriormente llegó el mercantilismo, el capitalismo y el socialismo. Voy a hablarles algo a grandes rasgos. Desde el punto de vista etimológico, la economía se compone de dos palabras griegas, que son la de oikos, que es casa, y nomos, que es administración, que significa administración de la casa. La economía se relaciona con las diferentes actividades diarias del hogar y de su administración. Claro que desde que hablamos de la administración de la economía, pues desde el hogar y todos los ámbitos, pues no es algo tan fácil, porque implica la administración desde distribución de tiempos, asignación de recursos, ejecución y delegación de responsabilidades y tareas. Históricamente la sociedad se ha organizado de diferentes maneras para sobrevivir y para unir fuerzas que les permitan cumplir con sus objetivos y metas. Eso es lo que se denomina los modos de producción. Se identifican en la historia económica, por ejemplo, la sociedad primitiva, como les decía, es el primer modo de producción identificado en la humanidad, que se basaba en las relaciones colectivas de producción por medio de los medios, propiedades, distribución de productos y la cooperación. No había intereses económicos en ese momento, no había excedentes, todo lo que se lograba hacer era en una forma colectiva, era para todos, no había excedentes. Solamente se apoyaban para sobrevivir y protegerse de la fuerza de la naturaleza. En el caso del esclavismo surge ya como un modo de producción basado en la explotación del hombre,
al cual le llamaban esclavo. Su propiedad y vida le pertenecían al esclavista. El esclavo era considerado un medio de producción sin ningún derecho. El régimen esclavista se aplicaba básicamente en los latifundios y su más alto desarrollo se alcanzó en la antigua Grecia y Roma. En el caso del feudalismo, fue una época comprendida entre el siglo X y el XIII. Surge como otro modo de producción o feudo caracterizado por la producción eminente, rural y subsistencia. La tierra era cultivada por los llamados siervos, quienes entregaban parte de la producción al señor feudal. Durante muchos años las ciudades pierden fuerza de la actividad económica, pero ya a fines del siglo XII las tierras se vuelven improductivas y las relaciones de producción cambian. Hay hambrunas y escasean los alimentos. La decadencia del feudalismo se produce en el siglo XV, dando paso a lo que fue el mercantilismo. Ya en este tiempo pues ya empiezan a surgir los cambios surge en el siglo XVI. Aquí ya afloraron las actividades económicas y toma fuerza el comercio. Así como la formación del llamado Estado-Nación y el capital representado en metales preciosos, acompañado de la acumulación de riquezas. Para este momento también la Iglesia ya empieza a tener un gran poder que fue perdiendo en el siglo XVIII, en el cual se disminuye también el predominio del mercantilismo, dando paso después al capitalismo, que es lo que hoy en día también tenemos. Surge en el siglo XVIII con la denominada burguesía. En este modo de producción predomina la libertad económica y la propiedad privada de los medios de producción. Se intercambian bienes y o servicios y se produce la división del trabajo. La libertad económica permite el juego de la oferta y la demanda entre productores y consumidores. El dominio de la propiedad privada sobre los medios de producción, la relación costo-beneficio, la movilidad social y la formación de clases sociales son la función del capital. Posteriormente surge el socialismo como reacción al capitalismo y a la propiedad privada, que predomina la propiedad social o colectiva sobre los medios de producción y la distribución. Además se identifica por la proletarización de los trabajadores dada por el capitalismo industrial. Uno de los más representantes de este modo de producción es Carlos Marx, quien propone un sistema económico y político con bases en la planificación de la producción para lograr el bien general. Su mayor apogeo se da a comienzos del siglo XX, con el bloque comunista en Europa, la Unión Soviética y otros estados de Asia. Como resultado de este movimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce un enfrentamiento político llamado la Guerra Fría. En este modo de producción terminó con la desintegración de la Unión Soviética, la URSS. Voy a darles, desde la antigua Grecia, Aristóteles ya afirmaba que la economía era la ciencia que se ocupa de la manera que se administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes, con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Algunas de las principales corrientes de pensamiento económico es la fisiocracia, donde la escuela de pensamiento del siglo XVIII predica la poca intervención del Estado y la existencia de leyes naturales. Ellos aseguraban que solamente la naturaleza era lo que iba a generar la subsistencia, que no era necesario que interviniera el gobierno. En esta corriente famosa surge la expresión francesa laissez-faire o gobierno de la naturaleza, que significa leyes humanas en armonía con la naturaleza, y su principal fundador fue Francisco Quesnay. En la economía clásica surge el libro de la riqueza de las naciones de Adam Smith, considerado el primer libro moderno de la economía. Perdón. Bueno, estamos en nada más, ¿sí? Considerado el primer libro de la economía que defiende los conceptos de la libre empresa, de la libre competencia y del libre comercio.
como aspectos que hacen hacer crecer naturalmente la economía. En forma de metáfora señalaba que la mano invisible es la que regula un orden natural y que funciona mejor mientras menos perturbada con intervenciones de otras fuerzas. También tenemos en el caso de David Ricardo, que fue un economista del siglo XVII, pionero de la macroeconomía moderna, con sus ventajas competitivas y la ley de rendimientos decrecientes. Fue uno de los fundadores de la llamada teoría cuantitativa del dinero y los conceptos de formación de los precios y la distribución de beneficios. También tenemos a Tomás Malthus, que pertenece también a la corriente clásica. Él tuvo una influencia en el desarrollo de las teorías sobre economía política y demografía. Y el principal de Carlos Marx afirmaba que la economía era la ciencia que estudiaba las relaciones sociales de producción. Esta definición se dio lugar a otra corriente de pensamiento económico que se le conoce como la economía política. Federico Engels señalaba que la economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución y la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Y hoy en día, por ejemplo, la economía, empezando en el siglo XXI, tenemos muchos elementos para definir la economía: la globalización, la era digital, el comercio electrónico, el poder económico de China, la fortaleza del euro, la devaluación del dólar. También desde el punto de vista social hay muchos conceptos que considerar: los movimientos sociales, la búsqueda de la equidad en las oportunidades, la multifuncionalidad al alcance de todos, la conservación del medio ambiente. Pues a grandes rasgos, esto es lo que viene siendo la historia de la economía. ¿Cuánto tiempo? Y en la economía moderna, por ejemplo, hoy en la actualidad, la economía se basa en sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo y el colectivismo. La globalización de los avances tecnológicos y los cambios políticos han influido en la economía mundial. En resumen, la economía ha evolucionado en respuestas a factores como el comercio, la tecnología, los descubrimientos científicos y los cambios políticos. Estudiar estas etapas nos ayuda a comprender mejor la realidad económica actual y ubicar el tiempo y espacio en las doctrinas formuladas por pensadores y escritores en el área económica. Por mi parte es todo. Y damos paso a las preguntas si vienen. ¿No? Presentamos a nuestra segunda ponente, Montserrat Rubio Pinto, alumna de la Escuela Superior de Economía, cursando el tercer semestre de la carrera, siendo becaria de la profesora Miriam, llevando a cabo la organización de este segundo coloquio estudiantil, la cual nos hablará de la destrucción de la naturaleza para el crecimiento económico. Bueno, para saber por qué la economía influye en la destrucción de la naturaleza para su crecimiento económico, empezaremos hablando de los conceptos de naturaleza, que para Marx y la relación que existe pues, en economía. Para Marx tiene como tres conceptos que define el primero, que es la base de todo. La naturaleza es el punto de partida para entender al mundo. Marx la ve como algo más que simplemente recursos para explotar. Es el entorno en el que vivimos y del que dependemos, y pues obviamente tendremos que cuidar más de él y hacer conciencia, pero prácticamente pues no hacemos conciencia de que debemos cuidar del mundo donde vivimos. El segundo es que define nuestra relación con el mundo, la forma en que interactuamos con la naturaleza, cómo la utilizamos y cómo la transformamos, define nuestras experiencias humanas y el mundo que estamos creando. Al igual que tenemos que ver con la praxis humana, que la praxis es la acción humana transformadora, que para Marx él argumenta que nuestra relación con la naturaleza es cómo la utilizamos y la transformamos, y es fundamental para nuestra experiencia y conocimiento del mundo. Igual la relación entre la economía y la naturaleza en el capitalismo. La economía se basa
en medida de que puedes comprar y vender la naturaleza como si fuera una mercancía más, cuando no somos conscientes de que muchas veces ya no tenemos como los recursos necesarios y ya no se pueden innovar y ya no los volveremos a tener, entonces no hacemos conciencia de eso. Y bueno, se cree que si tenemos dinero podemos comprar todo lo que queramos, incluso recursos naturales como tierra, aire limpio, minerales y alimentos, pero esto significa que algunos pueden tener mucho mientras otros no tienen lo suficiente. Además, al explotar tanto los recursos naturales, estamos dañando el planeta para las generaciones futuras. Es como una pirámide, donde unos pocos tienen mucho, pero muchos tienen muy poco, y el medio ambiente sufre las consecuencias. El impacto ambiental de la actividad económica se debe a la lógica del capitalismo, que prioriza la acumulación de riqueza a corto plazo sobre la preservación del medio ambiente y el bienestar a largo plazo. La naturaleza se ve como una fuente de recursos a ser explotados en beneficio de unos pocos, sin tener en cuenta las consecuencias para el medio ambiente y para las generaciones futuras. Y bueno, aquí en el texto que les acabo de leer, habla sobre que prioriza la acumulación de riqueza a corto plazo sobre la preservación del medio ambiente y el bienestar a largo plazo. Prácticamente busca acumular la riqueza a corto plazo y esto hace que, por ejemplo, el agua, ¿no? Que las pipas y todo eso buscan abastecer a las delegaciones, por decirlo así, a las localidades y hacen riqueza con el agua a corto plazo, pero no se pueden pensar que a largo plazo ya ni siquiera vamos a tener como el lujo de poder pagar la pipa de agua porque ya no vamos a tener agua. Y bueno, también habla de la deforestación. Para Marx, ve la deforestación como una consecuencia de la lógica de la producción capitalista, donde los recursos naturales, incluidos los bosques, se explotan sin consideración por las consecuencias a largo plazo. La búsqueda constante de ganancias lleva a la deforestación descontrolada, ya que los bosques son vistos simplemente como una fuente de materia prima y no como ecosistemas vitales. Y aquí, pues, siendo conscientes, nos damos cuenta que ahorita hace mucho calor y nadie aguanta el calor. Entonces, pues, eso se debe que ya cada vez nos vamos quedando sin oxígeno y ya no hay árboles que nos den como ese oxígeno que nos hace prácticamente bien. Y bueno, la contaminación del aire, el agua y el suelo. Para Marx, la contaminación es el resultado de la búsqueda implacable de ganancias por parte de las empresas capitalistas que priorizan la producción a gran escala sin preocuparse por los impactos ambientales. Esto hace referencia a que, por ejemplo, las grandes empresas, como se ha mencionado, como Coca-Cola, que no le importa siquiera sus desechos al agua y pues están viendo que no tenemos agua y todavía lo hacen sin conciencia. A ellos lo único que les interesa es pues acumular y acumular dinero. La contaminación del aire y del agua también es vista como una externalidad del sistema capitalista, donde las empresas no asuman ningún tipo de responsabilidad de los daños que causan al medio ambiente. La pérdida de biodiversidad también es un factor muy importante, ya que Marx entiende la pérdida de biodiversidad como una consecuencia directa de la lógica de la producción capitalista, que busca maximizar la eficiencia y reducir costos a expensas de la diversidad biológica. La conversión de ecosistemas naturales en tierras de cultivo o áreas urbanas, así como la contaminación resultante de la actividad industrial, contribuyen a la pérdida de hábitats y a la extinción de especies. Y pues aquí mencionando que habla sobre los cultivos y todo, la agricultura y todo eso, pues vamos a entender que también ahorita estamos en un mundo muy fragmentado, porque prácticamente igual ya para los animales ya no dejan crecer como tal a los pollos o a las vacas y todo eso. Ahora tienen que inyectar para acumular más rápido la riqueza y vender más. Entonces pues están en su círculo de capital en el cual venden más pero ganan más rápido. Entonces pues tampoco ya no tenemos los suficientes nutrientes que nos daban anteriormente. Y la relación entre el crecimiento económico y degradación ambiental es innegable, ya que a medida que la economía crece, aumenta la demanda de recursos naturales y energía, lo que conduce a una mayor explotación de los mismos. Esto resulta en una mayor deforestación, contaminación del aire, agua y suelo y pérdida de la biodiversidad. Y bueno, también hablando sobre la degradación ambiental,
la creciente demanda del mercado. Esto conduce a la sobreexplotación de bosques y la extracción excesiva de minerales y la pesca insostenible, agotando los recursos naturales y causando daños irreparables a los ecosistemas. También está el uso de energías no renovables. El crecimiento económico a menudo está ligado al uso intensivo de energías no renovables, como el petróleo, el gas y el carbón. Estas fuentes de energía son altamente contaminantes y contribuyen significativamente al cambio climático y a la contaminación del aire, agua y suelo. Además, son recursos finitos, cuya explotación descontrolada está causando graves daños al medio ambiente y poniendo en riesgo la seguridad energética a largo plazo. También hablamos del desarrollo industrial y urbanístico, que es descontrolado. El crecimiento económico se traduce en un desarrollo industrial y urbanístico descontrolado, donde se prioriza la expansión de infraestructuras y la producción masiva de bienes, sin tener en cuenta los impactos ambientales. Y bueno, también hablando sobre la destrucción de la naturaleza para el crecimiento económico, hay consecuencias que van desde corto y largo plazo. Y también en el cambio climático tenemos consecuencias, ya que a corto plazo el cambio climático se manifiesta a través de fenómenos climáticos extremos como tormentas más intensas, olas de calor y sequías prolongadas. A largo plazo el cambio climático puede tener impactos devastadores en los ecosistemas, la agricultura, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria, entre otros. Y bueno, para los que tienen clase con la maestra Miriam, creo que ella les ha comentado que pues prácticamente el capital sí crea como artefactos que influyan en la naturaleza. Por ejemplo, lo que pasó del huracán de Otis, pues en un reportaje el presidente sabía que iba a suceder. Entonces, pues ellos no les interesa si muere gente o pasan catástrofes, con tal de el dinero que según los fondos que son dirigidos para ayudar a las personas, ni siquiera van para las personas, se lo quedan ellos para acumular riquezas. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que el dinero sí deshumaniza, porque prácticamente nos hacemos hombres económicos y lo único que nos importa es tener dinero a costa de otros. Y bueno, a largo plazo el cambio climático puede tener impactos devastadores en los ecosistemas, la agricultura, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria, entre otros. Y también hablamos sobre la escasez de los recursos naturales. A corto plazo, la sobreexplotación de recursos naturales puede llevar a la escasez de agua, alimentos y otros recursos vitales. A largo plazo, la escasez de los recursos naturales puede tener graves consecuencias socioeconómicas, incluyendo conflictos por el acceso a estos recursos y un aumento de la desigualdad y la pobreza. Y pues todo va vinculado en la economía, porque también hablaremos en la siguiente mesa, van a tocar el tema sobre pues la sociedad que está prácticamente fragmentada, cómo la riqueza no se distribuye de manera equitativa, y también tocarán el tema de la desigualdad y de la pobreza, que pues prácticamente todo se basa en el dinero, ¿no? Que el que tiene más dinero puede comprar muchos terrenos y hectáreas y todo eso, pero el que no, pues ahora sí que la haga como pueda. Entonces, la afectación de la salud humana también es que a corto plazo la contaminación del aire, agua y suelo puede tener impactos negativos en la salud humana, incluyendo enfermedades respiratorias, problemas de piel y enfermedades transmitidas por el agua. A largo plazo, la degradación ambiental puede tener impactos aún más graves en la salud humana, incluyendo un aumento de las enfermedades crónicas y una disminución de la esperanza de vida. Y pues si hablamos de la afectación de la salud humana, también podemos mencionar sobre lo del COVID-19, que pues también prácticamente se formó, y bueno, se puede decir que hicieron el virus también para, en un reportaje decía que lo hicieron prácticamente para acabar más con la sociedad, para matar a las personas, porque en 10 años aproximadamente ya habrá la mitad de las personas que existen hoy en día, y esto lo hacen con el fin de que puedan abastecer los recursos naturales que aún existen. Entonces, por eso el COVID también fue una forma de matar a la humanidad, porque prácticamente las enfermedades que todavía no tenían, no les iban a dar
después, ahorita se las aceleraron. Entonces, pues sí tiene que ver mucho el capital, porque ahorita en algunos lugares ya se venden las vacunas de COVID en 2000. Hay gente que no puede pagar eso. Y bueno, desde la perspectiva de Marx, la destrucción de la naturaleza para el crecimiento económico es una consecuencia inevitable del modo de producción capitalista. Este sistema se basa en la explotación descontrolada de los recursos naturales, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la maximización de las ganancias a corto plazo. La búsqueda constante de beneficios lleva a la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación ambiental y la degradación del medio ambiente, lo que pone en peligro tanto el bienestar humano como la sostenibilidad a largo plazo del planeta. Es necesario un cambio radical en el sistema económico para garantizar la preservación del medio ambiente y el bienestar de las generaciones futuras. Esto incluye la implementación de regulaciones ambientales más estrictas, el fomento de alternativas sostenibles y la concienciación pública sobre los impactos ambientales de la actividad económica capitalista. Y bueno, los artículos que defienden nuestro sistema económico son débiles y absurdos. Si los analizamos detenidamente, veremos que toda nuestra estructura actual se basa en el saqueo de otras personas, el saqueo de otras naciones, el saqueo de otras especies y el saqueo del futuro. Por eso, ¿qué sistema deberíamos elegir para reemplazarlo? Creo que cualquier sistema justo debe garantizar que las generaciones futuras tengan los mismos derechos al nacer que los habitantes actuales de la Tierra. Y en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, esta afirmación carece de sentido en la práctica, ya que no impide que una generación robe a la siguiente. Sería necesario añadir un nuevo artículo que estableciera algo como: cada nueva generación tendrá el mismo derecho de las anteriores a disfrutar de las riquezas naturales. Y bueno, algunas alternativas sostenibles podrían ser el desarrollo de energías renovables, hablando de una economía circular, que esta es basada en un modelo económico sostenible que busca reducir, reutilizar y reciclar y recuperar los materiales y recursos utilizados en la producción y el consumo. Este enfoque busca minimizar el desperdicio y maximizar la eficiencia de los recursos. La conservación y restauración del ecosistema, que esto incluye, que es fundamental para proteger la biodiversidad, mitigar el cambio climático y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y básicamente se basa en la protección de áreas naturales, la reforestación, la restauración de humedales y la recuperación de tierras degradadas. Y también implementar políticas y acciones como regulaciones ambientales más estrictas, incentivos para la innovación sostenible y la educación ambiental y conciencia pública, que es fundamental para promover la educación ambiental y la conciencia pública sobre los problemas ambientales y las soluciones sostenibles. Esto incluye programas educativos en escuelas y universidades, campañas de sensibilización pública y la promoción de estilos de vida sostenible y respetuosos con el medio ambiente. Para darle fin a la mesa 1, cerramos con la participación de María Fernanda García Guerrero, siendo invitada y estudiante de la UNAM, la cual nos hablará del impacto de la tecnología en la sociedad y en la economía. Bueno, haciendo más nombre en la economía es como ciencia sin fronteras, pues no importa la frontera de la escuela, entonces trae en el día de hoy hablaré sobre algunos de los aspectos positivos y negativos de la tecnología en la sociedad y la economía. Es decir, ¿es buena o mala? Cuando pensamos y hablamos de la tecnología, casi todas las personas lo estamos pensando en un aspecto de vista positivo. Casi todas las personas lo estamos pensando en algo positivo, en experiencias buenas o cosas que nos han ocurrido a través de nuestra experiencia. Pero la tecnología tiene una cara negativa. También tiene una serie de elementos negativos como consecuencia de todos los avances tecnológicos. Incluso también nos podríamos plantear lo siguiente en cuestión. En caso de ser así, ¿qué aspectos tienen mayor peso? ¿Lo bueno o lo malo? En primer lugar, vamos a hacer una enumeración y un listado. Voy a hablar sobre algunos puntos que aporta la tecnología a la sociedad. Esta lista pues sería innumerable porque pues
hay muchísimas cosas, pero solo voy a mencionar algunos a modo de ejemplos. Me gustaría resaltar el primero, y a mi punto de vista es el más importante y destacable, que sin duda es el avance que aporta la tecnología y la ciencia en estos últimos años a la sociedad, el cual es el aumento considerable de los años de vida. Nos ha hecho una vida más prolongada y eso pues me parece algo muy bueno. Pero no debemos olvidar que, o sea, no hace más de un siglo, las personas pues tenían una esperanza de vida aproximadamente de la mitad de lo que vivimos. Y gracias a los avances y los descubrimientos de la ciencia, ahora podemos vivir el doble de tiempo. Por lo tanto, yo creo que ese es el elemento más destacable que nos ha aportado la tecnología. Luego también podemos enumerar otra como la comunicación, que como le dijo mi compañera, gracias a Capital, pues la pandemia comenzó. La economía se detuvo muchísimo, pero gracias a la tecnología pudimos hacer que no se detuviera por completo, sino que se mantuviera una comunicación sin importar dónde estuvieran las personas. Luego tenemos una mayor comodidad en nuestra vida, vivimos con un mayor confort, tenemos mayor calidad, mejor calidad de vida y mayor cosas para mejorar nuestra vida. También podemos acceder a la información rápidamente y casi desde cualquier lugar. Por último, me gustaría mencionar el tema del desplazamiento. Es decir, los avances tecnológicos nos han permitido desplazarnos por todas las zonas de una manera muchísimo más rápida de la que se hacía antiguamente. Ahora pasaremos a la otra cara de la moneda. Vamos a ver algunos aspectos negativos. Como en el caso anterior, existe una lista muy amplia, pero vamos a resumir a los más importantes. En primer lugar, tenemos a la contaminación, un problema muy grave que se ha provocado gracias a los avances tecnológicos y que en muchos casos es una consecuencia y es un gran problema de contaminación. Es muy importante que nos lo tomemos en serio, ya que de ello puede depender nuestra supervivencia de la vida y del planeta y para nuestras futuras generaciones. A consecuencia de la contaminación, se han provocado otros efectos sobre el calentamiento del planeta, como es ahorita las altas temperaturas que se han registrado, han sido las más altas de hecho, y sí están soportando, no se aguantan. Por otro lado, otro tema que debemos de considerar es el agotamiento de los recursos naturales que se utilizan como materia prima. Los recursos naturales son explotados y son a veces explotados de manera ilegal, y lo cual se utiliza para crear más productos con los objetos tecnológicos, y esto pues afecta a la economía porque no se piensa más allá o no se busca un desarrollo sostenible. Otro problema que ha hecho la tecnología es que da facilidad a los delitos. La tecnología sin duda no crea los delitos, pero sí hace que sean más fácil de provocar, con simplemente tener redes sociales o información en las redes pueden cometer delitos a través de ella. También es definitivamente importante los problemas de dependencia, es decir, hay gente que está muy enganchada a la tecnología y que provoca problemas de salud dependiendo a este tipo de acciones. Es decir, que tienen que estar conectadas a internet habitualmente o estar conectadas siempre. Este es un problema de dependencia que se tiene que considerar muy en serio. Y por último me gustaría plantearnos, como comenta mucha gente, el tema de pérdida de puestos de trabajo. Algo muy controversial, pero sin duda se puede ver desde otro punto. Los avances tecnológicos y la creación de nuevas máquinas están provocando que se suplan esos puestos de trabajo, donde antes había puestos de trabajo manuales, pero esos puestos están siendo sustituidos por una máquina. Por lo tanto, una consecuencia negativa del desarrollo tecnológico pueden ser las pérdidas de puestos de trabajo. Sin embargo,
este caso me gustaría hacer una puntualización en que yo no veo tan claro que en total se estén perdiendo los puestos de trabajo. Es decir, es cierto que se están perdiendo los puestos de trabajo, pero se están transformando, porque tal vez antes las personas lo hacían de manera manual o sacrificaban sus vidas para hacerlo, y ahora se puede usar de una manera pues, tecnológica a través de una máquina. Y no solamente pues, se destruyen el trabajo, sino se transforman de una manera en la que esa persona ya lo controla. Se hace de una manera más intelectual y ya no mecánica. Bien, para terminar con este tema me gustaría hablar sobre los aspectos positivos y negativos. Vistos de una forma general, es decir, tenemos que buscar un tipo de vista y un equilibrio entre lo bueno y lo malo que nos aporta la tecnología. Y esto lo podemos hacer utilizando dos variables. La primera de ellas, en donde podemos hablar de la tecnología, mientras siempre se provoque un bienestar en la mayor cantidad de la sociedad posible. Es decir, utilizar la tecnología para el desarrollo general de la sociedad, para el progreso de la sociedad y para el mundo. Quiero que realmente podamos destacar el concepto de desarrollo sostenible, con el desarrollo que tenemos e intentar hacer que la tecnología nos permita progresar, nos permita mejorar, pero sin comprometer el futuro de las próximas generaciones, es decir, sin poner en compromiso la existencia perfecta y sin ningún tipo de problemas de las próximas generaciones que tienen que vivir sobre la Tierra. Pues bien, a modo de conclusión y para finalizar este tema, me gustaría que se quede con la idea fundamental, pero que la tecnología no es buena ni mala en sí, sino que en realidad depende de los siguientes dos elementos: el uso que le demos y si lo vamos a utilizar para hacer bien o para hacer mal. Y en segundo lugar, de controlar los efectos secundarios que puede tener el uso de la misma. Tenemos que tener cuidado con los efectos secundarios que vienen relacionados con el progreso que nos aportan los elementos del desarrollo tecnológico. La sociedad nos condiciona en cierta medida al trabajo y a la tecnología, y la tecnología no puede hacer lo que quiera, claro está, o lo que le parezca, en cada momento, sino que también debe de hacer en gran medida lo que la sociedad le demanda. La tecnología está sujeta a grandes intereses de la sociedad, y estos intereses pueden ser ejemplo de tipo comercial y económico. Por ejemplo, ustedes piensan que a las industrias petroleras les interesa mucho el avance de los coches eléctricos, los coches a motor, que acabarían con los combustibles, que acabarían con su negocio y sus bienes económicos. Por supuesto que no. Entonces, otro tipo de intereses económicos que pensarán que son más rentables, pues es utilizar la gasolina para ellos, obviamente, pero no para el desarrollo sostenible o la solución de problemas como el hambre o la alimentación en el mundo. O cree que un nuevo modelo de consola pues va a generar más dinero, obviamente. También otro tipo de intereses, como los intereses políticos a los países que les interesa más extraer petróleos, a los grandes les interesa más extraer petróleo que los intereses o necesidades generales y particulares de sus ciudadanos, o incluso de una parte de sus tierras. También, por último lugar, podemos hablar de los intereses o problemas éticos o morales. En este caso, la tecnología también está condicionada por ciertas reglas que en algunos momentos son buenas para que no se pueda avanzar hacia lugares o hacia zonas más oscuras, en las cuales podamos hacer cosas que puedan ser peligrosas hacia el propio ser humano. Pero de todas maneras, de alguna forma, le está limitando y lo está delimitando cuál es el trabajo que puede realizar. Pues bien, como conclusión, en este tema queremos con estas dos ideas básicas. Primero, que la tecnología influye sobre la sociedad y que es más importante en muchas ocasiones que los propios aspectos que nos da la tecnología van a ser sus objetos en nuestra forma. Vivir es un decir es como decir cómo va a condicionar y cómo va a cambiar nuestra forma de vida gracias a la aparición de esos objetos. También tenemos en el otro sentido que la sociedad evidentemente influye sobre la tecnología, la actividad, ya que la tecnología no puede hacer lo que quiera, sino que de cierta manera está condicionada. Por lo tanto, para maximizar los efectos económicos de la tecnología y mitigar sus impactos negativos, es necesario un enfoque equilibrado y reflexivo.
Esto implica que la tecnología de manera que promueva el bienestar general de la sociedad y el desarrollo sostenible, al tiempo que se abordan las preocupaciones éticas y no se minimizan los efectos secundarios, sino que se enfocan en ellos y les dan atención. Se debe de reconocer y tener en cuenta el papel activo que juega la sociedad en dar forma y dirigir al desarrollo tecnológico. Bueno, como conclusión a lo anterior que acabo de decir, me parece muy importante recalcar que el capital utiliza la tecnología como una herramienta para controlar a las masas. Entonces me parece muy importante que se haga una conciencia en esto. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Damos por terminada las ponencias de las compañeras y abriremos una ronda de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. Y en el aspecto de la innovación tecnológica y la economía, ¿qué consideras tú con este desarrollo de las inteligencias artificiales? ¿Están siendo buenas? ¿Cómo debería ser su uso? Bueno, son buenas, realmente son buenas, pero lo que importa aquí es cómo son usadas y cómo se tiene una educación de ellas, porque la como mencioné anteriormente, depende de cómo son usadas, si para bien o para mal, si debe tener un equilibrio. No pienso que la IA sea mala, sino que al contrario, obtenemos bastantes ventajas, pero depende de manos de quién caiga. Porque si lo utiliza el capital para su beneficio o para obtener más dinero económicamente, pues yo creo que de esa parte ya está muy mal, pues está acabado. Pero si se logra darle otra oportunidad o otra manera de usarla, sería algo muy ventajoso para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Justamente vi un reportaje hace unos días de inteligencia artificial. Sí, como comenta la compañera, depende del uso que le vayan a dar, como puede ser negativo o como puede ser muy positivo. Aquí la idea es que aprovechemos la tecnología al máximo, pero tampoco que no quieran para todo resolverlo con ello, ¿no? Y también comentábamos, pues al final el ser humano siempre va a ser insustituible, independientemente de que haya tecnología y todo, pues el hombre es el que va a tener que estar manipulando toda esa tecnología. Entonces yo los invito a que hagan conciencia y pues lo utilicen para bien, de manera positiva. Bueno, tengo una pregunta para la chica de medio. Me hizo ruido lo que mencionaste en un punto. De la tecnología genera pérdida de empleos, pero a la vez es beneficioso. Explícame cómo es ese planteamiento, porque a mí me resultó algo contradictorio. O sea, ¿en qué beneficia al empleado si dices que está generando pérdida de empleos la tecnología? Primero, una pérdida de empleo, pero a la vez se transforma. ¿Se escucha, no? No. No, ok. Sigue lo mismo, mamá. Volviendo a la pregunta, pero espero
escuché? Sí, sí, sí. ¿Me lo ves? Ahí está. Ahora sí. Respondiendo a tu pregunta, los empleos sí son beneficiosos, por así decirlo, y de cierta manera no. Se transforman. ¿De qué manera? Pues alguien tiene que inventar la máquina, alguien tiene que darle el mantenimiento, alguien tiene que instalarla, tiene que controlarla. Entonces, de esa manera, la persona tal vez ya no hace ese trabajo manual o sacrifica o supone en riesgo su vida haciendo ese trabajo, sino que ya desde lejos o remotamente lo puede controlar. Entonces, tal vez ese trabajo ya no va a existir, pero ya no se va a arriesgar la vida de esa persona. Simplemente se va a transformar para hacerlo de manera pues más cuidadosa. Entonces, no sé si tengas algún otro como me dijiste. Pues no se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Ah, se escucha. Pero es que mira, en el planteamiento que tú me dices, comentas eso de que la máquina se inventa, sí estoy de acuerdo. Sí. Se ha estado inventando. Antes se manejaba, ahorita no. Entonces ahí, por ejemplo, como en los supermercados, ya no hay tantas cajeras, ya es automático lo que se hace. Pero entonces, ¿cómo entra o cómo será beneficioso para el empleado que haga esa tecnología? Y dices, remotamente lo hace. Entonces, de esa forma sustituye la tecnología al empleado. Entonces, ahí donde está la relación. Pues es que alguien tiene que darle mantenimiento, por ejemplo, a esas máquinas. No se pueden dejar solas. No sé si ha sido como al Walmart. Hay alguien siempre que está checando las máquinas o le está haciendo o le está, por ejemplo, poniendo un código, lo que sea, o las está checando. Sí, yo sigo con la misma lógica. Por ejemplo, está prospectado que para el 2030 se va a perder una octava parte de los empleos actuales. Entonces, ¿cómo podemos decir que la inteligencia artificial va a suplir o va a hacer una traslación de empleos cuando hay una prospección que una octava parte de la población va a perder sus empleos? Claro. Entonces, esa es una parte. La segunda es, va para las tres. Bueno, de alguna forma Montserrat lo estaba planteando, pero esta idea de que esta neutralidad de la ciencia, que la ciencia no es buena ni mala, dependiendo de cómo se utiliza. La pregunta es, ¿quién desarrolla las innovaciones científico-tecnológicas? Las grandes transnacionales. Las grandes transnacionales. Entonces, ¿cómo dar como estos saltos de discursivos donde hay una neutralidad de la ciencia cuando las grandes transnacionales han cooptado a una cuestión biotecnológica, porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, a una cuestión biotecnológica para decir que el desarrollo científico-tecnológico es neutral? Bueno, explico la pregunta, ¿no? Para sí. Cualquiera de las tres, ¿no? Yo creo que hablando acerca de lo que él menciona y también de lo que usted menciona, maestra, pues creo que a veces la inteligencia artificial pues hace que pierdamos nuestra esencia como humanos, ¿no? Porque prácticamente ahora sustituyen a las personas que son cajeros, las sustituyen por máquinas, ¿no? Y las personas que antes se les llamaba como cerillitos, que era el único trabajo que le daban a los jóvenes que eran menores de edad o incluso a los de la tercera edad, creo que ahorita ya los están desplazando a ellos porque pues prácticamente en esta actualidad, en esta época, las personas de la tercera edad son desplazadas porque creen que ya no sirven, o sea, que ya no son útiles. Entonces, cada vez va haciendo una fragmentación la inteligencia artificial con la humanidad, y no solo en la humanidad, sino en lo económico, porque prácticamente en la economía, pues, o sea, si no, ya no es como que trabajen las personas porque los reemplazan por máquinas. Entonces dices, ok, pero no se ponen a pensar que están haciendo una sociedad más violenta de cierta forma, porque el hecho de que uno pase a autocobrarse a sí mismo, está haciendo aún así el trabajo que según la máquina debería de hacer. Entonces usted es el que pasa y escanea producto por producto, ¿no? Pero igual hay como 10 cajas en los Walmart o Sam's y cosas así, y hay un policía viendo, pero no puede estar viendo a todos. Entonces hay gente que realmente no es honesta y se lleva los productos. Entonces, pues sí, prácticamente la inteligencia artificial nos puede ayudar, tiene sus pros, pero también tiene sus contras.
pero creo que en este mundo en el que estamos, donde los alumnos han perdido realmente los valores, las personas han perdido sus valores, pues creo que implementar hasta este nivel la inteligencia artificial, creo que está acabando con la destrucción de las personas, porque pues, prácticamente los niños ya no saben hacer nada, ni siquiera saben jugar como antes jugaban, lotería, basta, ya todo es tecnología, o nosotros como jóvenes, ¿no? Que jugamos en el PRI o Call of Duty, cosas así, ¿no? Entonces ni siquiera es como de, nada, pues vamos a jugar o algo así, ya todo es la tecnología prácticamente, entonces, pues desde mi punto de vista puedo decir que sí nos ayuda y sí sirve porque prácticamente la tecnología lo vamos a poner desde este punto que el que puede pagar le sirve la tecnología, porque en el caso de que si se roban a alguien, pues lo pueden rastrear todo y pagan, y en eso sirve la tecnología, pero como lo dije anteriormente, quien tiene dinero lo paga y quien no, pues ya ni modo, a ver cómo le hace. Entonces ahorita la tecnología artificial también entra en el ámbito de el que tenga más poder, el que tenga más dinero, es quien mejor va a poder llevar una vida plena, y en este caso, pues mencionabas que qué beneficios le da reemplazar las máquinas por el trabajo, o sea, qué beneficio tiene el trabajador. Y pues, hablando de Marx, no recuerdo muy bien, pero creo que la relación que hay de sus capacidades intelectuales y las capacidades que tenemos es lo que hacía la fuerza de trabajo, ¿no? El desgaste que hacíamos prácticamente. Entonces, pues podríamos decir que ese desgaste ya no lo tenemos, lo hace la máquina, pero igual aún así estamos en las mismas. El capital sigue explotando a las personas e incluso sigue explotando hasta las máquinas, porque a veces ya ni siquiera tenemos que darle como la reparación que necesitaban las máquinas antiguas, sino ahorita las máquinas antiguas ya tienen prácticamente más vida. Pues eso sería todo. Bueno, complementando un poco al respecto, un claro ejemplo es, bueno, no sé si yo entendí que beneficiaba al empleado. Al empleado solamente es, bueno, en el caso, por ejemplo, del metro, de las taquillas del metro, anteriormente pues eran personas las que nos atendían. Hoy en día nos han puesto máquinas, sí nos han solucionado en el transporte porque ya no pierdes tiempo, ya pasas más rápido, y por ese lado pues hay un beneficio. Aquí pues, como decían, el desgaste ya no es tanto para el empleado de manera física, pero he ahí la intención de que nos están desplazando porque ya no nos están haciendo seres pensantes. Entonces la tecnología por ese lado es como nos va desplazando. Y un claro ejemplo de eso solamente. Justo como acaba de decir Lorena, me parece muy importante que las personas nos pongamos las pilas, así que tenemos que ganarle a la tecnología. Hay una competencia entre los robots y la tecnología, y es curioso porque, o sea, nosotros mismos la creamos, pero aunque antes era trabajo manual, ahora se transforma en un trabajo intelectual, en donde las personas tenemos que saber programar y controlar todas estas IAs, que es el futuro de lo que viene, y hay que usarlo de manera correcta, como la ingeniería biomédica que se va a utilizar, como que es el futuro de la medicina básicamente, pero pues ahora sí que todo va a ser de manera remota y con máquinas, entonces hay que saber adaptarnos porque el capital es el que está utilizando esta tecnología. ¿Sería todo? No sé. ¿Alguna otra pregunta? Ángel tiene preguntas, si quieres tres. Acá y Ángel. Hola, bueno, ustedes están hablando más que nada sobre... Ustedes están hablando más que nada sobre... Bueno, están enfatizando sobre... Están enfatizando sobre la economía política, pero también están tomando términos de economía neoclásica. En este caso, en la economía neoclásica, enfatizando más, es reproducción de capital, sin importar el... No era una pregunta, sino
no era una pregunta, sino más bien era como una aclaración, corrección, así como quieran verlo, porque se enfoca mucho en la inteligencia artificial, pero hay cosas que no solo se pueden hacer con la inteligencia artificial. Aclarando, la inteligencia artificial no es solo como una sustitución del ser humano, porque hay cosas que no se pueden interpretar en sí mismo eso, sino que existen otras cosas como el machine learning, el big data, entre otras cosas, y la ciencia de datos. En este caso, esas son cosas que no se pueden automatizar como la inteligencia artificial al 100%, pero son requeridas por parte del ser humano y son herramientas que pues, queremos humanizar, pero sí son herramientas que necesitamos actualmente, como por ejemplo nosotros, como las herramientas que deberíamos ser. Creo que lo vamos a ocupar y creo que es muy importante para nosotros, lo cual yo no veo que en estudios haya algo similar a eso y siento que vamos como a ser desplazados si no aprendemos a utilizar esas herramientas. ¿Y ya? Bueno, mi pregunta es que mencionaron que existe una explotación ilegal a los recursos naturales y además también mencionaron que la dependencia de que estamos muy dependientes de la tecnología. La pregunta es si existe una forma de que la tecnología nos pueda ayudar a solucionar la explotación de los recursos naturales de forma ilegal, ya que, naturalmente la creación de tecnología es también una forma de explotar los recursos naturales. Bueno, me gustaría sí, la tecnología es bueno, la tecnología sí es algo donde se puede, es que depende de cómo lo utilicen, o sea, tanto puede ser buena, tanto puede ser mala, y para crearla, como lo son los dispositivos, sí se hace una explotación de hecho ilegal a veces de los materiales, por ejemplo, en el continente africano, hay muchísima explotación para obtener metales que son utilizados para crear los dispositivos. Entonces, eso es una parte negativa de la tecnología, tal vez, pero que también se necesita de tomar cuentas en el asunto, tal vez por parte del gobierno, para que haya una moderación sobre esto. Y bueno, respondiendo acerca de tu pregunta que hablabas de que es una ciencia social y cómo la podemos relacionar con ello, pues también hay que recordar que el capital fue creado por el hombre, obviamente, pero también hay que recordar que cuando el creador de Frankenstein también pues, prácticamente el monstruo terminó matando a su creador. Entonces, hablando del capital, también hablamos de que el capital también está acabando prácticamente con su creador, y no es que podamos desplazar, por decirlo así, el capital de la noche a la mañana, porque para eso tenemos que estar todos de acuerdo, y en esta sociedad pues todos tienen sus perspectivas y diferentes puntos de vista. Entonces yo digo que la economía se basa en tomar decisiones para el bienestar humano, para su futuro y todo eso. Entonces creo que en lo social, como la economía también es una transdisciplina, y la economía también juega un papel junto con los sociólogos, con investigadores. Entonces, junto con todas esas personas, creo que ahí entra lo social, porque es donde tú empiezas a crear las posibles soluciones que tienes para estar resolviendo los problemas que tenemos económicos, ¿no? Por ejemplo, volvemos a poner un caso de cuando fue la pandemia del COVID, ¿no? Para crear la vacuna, obviamente estuvieron biólogos, investigadores, médicos, estuvieron también economistas, estuvieron diferentes tipos de personas para crear una solución. Entonces creo que ahí es donde entra lo social de la economía, y pues es prácticamente, tú mencionas que nos enfocamos mucho a lo neoclásico y a lo marxista, y pues prácticamente todos los maestros que tenemos nos enseñan a cómo reproducir el capital. No hay maestro que nos
enseñe a cómo ya no reproducir el capital y a conseguir una mejor sociedad, sino que aquí simplemente nos ponen el hecho de tú vas a reproducir capital, nos enseñan las fórmulas para reproducir el capital, nos enseñan cómo hacerlo, pero no nos enseñan a cómo evitarlo, a cómo llegar a una mejor solución. Simplemente son cosas que ya desde antes nos están enseñando ahora cómo seguirlo reproduciendo, en vez de hacer, a lo mejor sí reproducirlo, pero no de la manera como ellos lo dicen, porque prácticamente nosotros como personas, incluso nuestros papás o así, creo que no tenemos ninguna ganancia en enriquecer a las personas de grandes empresas que a nosotros, porque nosotros no tenemos ningún beneficio de ello. ¿Alguien tiene otra pregunta? No sé si pudieran hablar más sobre la deshumanización que habló su compañera. Bueno, hablando de la deshumanización, creo que no tiene que ver solamente con lo económico, sino con diferentes factores, ¿no? Porque igual la deshumanización habla sobre que ya no tenemos valores, ya no tenemos principios, ya ni siquiera pensamos, y eso que comúnmente los humanos se supone que son seres razonantes, por eso nos distinguimos de los animales, ¿no? Pero pues ahora ya nadie se pone a pensar, ¿no? Por ejemplo, en vez de que digamos, pues, por ejemplo, indagar más, ¿no? Como si nos ponemos a pensar, hablando de las elecciones, ¿no? Como de, ¿qué presidente es el que realmente conviene? ¿O cuáles son sus alternativas? Y cuestionarnos acerca de ellos. Simplemente nos dejamos ir, por ejemplo, con Maynes, ¿no? De su canción y que según se va a preocupar por los jóvenes y todo eso. O sea, ni siquiera sabemos si sí lo van a hacer como los demás presidentes. O como Claudia, ¿no? Que prácticamente por ella van a votar todos los adultos de la tercera edad por las ayudas que le dan. Y pues a Xochitl, pues prácticamente pues nadie la tiene como contemplada porque no saben cómo vaya a ser. Entonces, pues la deshumanización viene de todo eso. O sea, son muchas cosas que ya no pensamos. Ya lo que nos dicen es lo que debe de ser. Y creo que no es así porque perdemos como los valores, ¿no? Por ejemplo, vemos a un señor de la tercera edad que se cayó y ya decimos, ay, pues cayó por mí, no, pues que se levante. Cuando no tenemos conciencia de decir, pues ya no tiene las mismas capacidades como nosotros de jóvenes para levantarlo. Simplemente es como de, ay, pues X. Y es donde perdemos los valores. Incluso en la escuela, de los maestros están hablando, y más bien que nada los profesores que ya son grandes, y todos se voltean, no están hablando, y entonces no tienen un respeto porque pierden los valores. Y hablando de los valores, es que principalmente ya no tienen un respeto. Y si antes el maestro era la autoridad y así, pues ya prácticamente ya no tenemos nada de eso. Bueno, justamente chicos, quería decirlo. Bueno, de mi parte yo sí he visto mucha falta de valores y de verdad ojalá y tomar conciencia, no le echen el saco roto. Yo sí he visto muchas faltas de respeto hacia los maestros, sea quien sea, joven, maestro grande, precisamente esos profesores grandes de edad son los que tienen mucho conocimiento y son a los que deben aprovechar. Falta de valores en nuestra carrera precisamente es trabajar en equipo, porque si no, bueno, nosotros no podemos sobrevivir siendo uno mismo, siempre vamos a necesitar a todos los demás. Entonces de esa manera tienen que empezar a retomar esos valores, ¿no? Yo porque lo he visto, ¿no? Faltas de respeto, ya no hay empatía, ya no hay comunicación entre ustedes mismos, incluso en las casas. Ya cada quien está por su lado, cada quien en lo suyo. Y si ustedes empezaran a ver eso, o sea, yo creo que a partir también de eso surge toda esta descomposición en la sociedad. Por eso hacen con nosotros pues, lo que quieren. Y justamente hablando con respecto al agua, cuando ustedes han visto que en la zona de Dinero, allá por Polanco, Satélite, cuando ha habido manifestaciones de gente que se esté manifestando porque no tienen agua, o porque les cortaron la luz, o porque, bueno, solamente la gente, precisamente chicos, aprovechen lo que tienen ahorita, valoren todo lo que puedan y precisamente saquen a flote todos sus conocimientos y saquen adelante su carrera profesional. Y yo creo que empezando a cambiar su forma de pensar, vamos a transformar este mundo. No le dejemos todo al gobierno, porque el gobierno hace su parte, nosotros hacemos la nuestra. Un claro ejemplo, por ejemplo, donde yo vivo en Ciudad Neza, siempre a mí me llamaba la atención
atención porque siempre estaba, ya no había árboles, todo seco, todo árido. Ahorita he estado recorriendo mi municipio, lo estoy conociendo y de verdad me da mucho gusto que yo no le voy a ningún partido y aparte aunque le fuera no voy en ese momento de hablar de ninguno, pero me ha tocado ver cómo este gobierno ha reforestado todo Nezahualcóyotl y se ve tan bonito que es lo mismo que nosotros podemos hacer en diferentes zonas de nuestra parte, empezar a reforestar, por ejemplo. Bueno, cambian muchas cosas y yo creo que por ahí empieza el que ya no nos sigamos autodestruyendo, empezar a cambiar esas cosas que podamos y verán que su vida va a ser diferente y vamos a sacar adelante a nuestro país. No sé si hubiera otra pregunta, otra duda. Bueno, creo que ya no hay otra pregunta. Vamos a entregar los siguientes reconocimientos para dar por terminada la primera ronda de coloquio estudiantil. El siguiente reconocimiento es para Lorena Pablo Ramos. Siguiente reconocimiento para Montserrat Rubio Pinto. Siguiente reconocimiento para María Fernanda García Guerrero.